Comienza aquí su cita semanal con nombre propio. La entrevista humana, fresca y sorprendente de los sábados, realizada por Adriana Mejía. Hola, muy buenos días. Yo soy Adriana Mejía. Les doy la bienvenida, como todos los sábados, a esta cita semanal a Con Nombre Propio, que tenemos muy puntualmente de 11 a 12 de la mañana y que se repite ya grabada los lunes de 9 a 10 de la noche, acá mismo por Caracol Medellín, por el 830 AM. Pues me encanta en esta mañana de Feria de las Flores estar acá con el invitado que nos está acompañando, al cual voy a presentar. Pero en la certeza de que la mayoría de la gente va a saber inmediatamente de quién estamos hablando, además de que con seguridad escucharon la promoción del programa. Eh, pues quien está acá con nosotros, con ustedes, conmigo en la cabina, eh, fue durante 35 años director del Hospital Pablo Tobón Uribe. O sea, de los 30 años de vida del hospital, él lo dirigió 35, porque empezó a trabajar con el hospital, se vinculó con el hospital desde que era un proyecto, desde que era un coco, un edificio y no más. Y así recibió las llaves del hospital y las dejó, entregó la dirección hace algunos meses al doctor Andrés Aguirre Martínez, y lo entregó siendo ya una de las instituciones de salud más reconocidas del país. Incluso pues acaba de ser escogida como ganadora del Premio Colombiano de la Calidad. Es la primera vez que se lo otorgan a una entidad de la salud en este país. Y pues además de todos estos reconocimientos que el Hospital Pablo Tobón Uribe ha tenido, el más importante de todos ha sido el cariño que ha logrado forjarse entre la gente, entre los pacientes, precisamente porque de manera paralela a su avance y a su estado tecnológico, científico, de grandes calidades profesionales, ha tenido los grandes avances de la calidad humana y de que siempre para el Hospital Pablo Tobón Uribe el paciente ha sido primero un ser humano y luego un factor de ingresos para el hospital. Bueno, pues al lado de todos esos reconocimientos que ha tenido también el hospital, pues el doctor Iván Darío Vélez Ateortúa, que es nuestro invitado, eh, también ha recibido reconocimientos ya en su nombre personal. Él, pues, es de un temperamento que no creo que le guste mucho que mencione estos reconocimientos, pero de todas maneras, yo sé que con toda humildad sabe que se los han otorgado, pues, porque son muy merecidos y porque se los han dado con el cariño que la gente le tiene. El Consejo de Medellín, por ejemplo, le dio la medalla por servicios prestados a la ciudad. El año pasado fue elegido también como colombiano ejemplar, incluso este año le tocó ya ser jurado también de esta misma selección. El Colegio San Ignacio, porque él es ignaciano, es egresado del Colegio San Ignacio, le dio lo que se llama la Carta de Hermandad, pues que es algo así como la patente, pues al espíritu ignaciano excelso. Y bueno, y el más importante es el lugar que siempre ocupa y ocupará y ha ocupado en el recuerdo, en la mente, en la memoria de todos quienes lo han conocido muy de cerca, ya sea como subalternos, como colegas, como pacientes. Es un médico de cuerpos y almas, me decía alguien que lo ha conocido muy de cerca, y de verdad ha hecho de la medicina un apostolado, la ha ejercido siempre, no solamente como director, sino que también del hospital, sino que también ha tenido su propia consulta, la cual todavía conserva, nunca ha querido dejarla, tiene su consultorio en el centro de la ciudad y sé que él lo ha llamado, que es una especie de consultorio de pueblo. Ahora le vamos a preguntar por qué le dice de esa manera. Bueno, pues con todas estas y muchas otras características que pudiéramos mencionar del doctor Iván Darío Vélez y de su trayectoria, pues le voy a dar como punto final a esta presentación porque mejor va a ser darle espacio a él para que nuestra conversación vaya contando mucho de su vida, de sus vivencias, de sus experiencias y de la manera como él enfoca no solamente la medicina, sino el servicio y la vida misma. Así que, doctor Iván Darío, me encanta tenerlo acá. Muchísimas gracias. Sé que nos va a tocar hoy esta pelotera del tráfico con la cabalgata, pero le agradezco muchísimo que, haciendo caso omiso pues de esos inconvenientes, esté aquí presente. Me encanta tenerlo acá. Adriana, la alegría es para mí y la satisfacción. Esto también es motivo de orgullo, no se puede negar el que tú me hayas querido presentar en tu programa. Y me encanta sobre todo por el trasfondo humano del programa.
Yo creo que ese hecho es el que más me puede enaltecer. Veo también que te mereces muy bien el título y la profesión de comunicadora. Yo no sé de dónde sacaste todo eso que estás diciendo de mí, pero veo que has consultado, has chismografiado, has preguntado seguramente, y eso para mí es realmente una sorpresa de que estés tan informada de todo esto, de Bueno, manera que para que vea las antenas del periodista. eso estoy viendo, eres una buena comunicadora. Doctor, a ver, yo quisiera empezar por preguntarle, alguna vez le leía a usted una frase que me pareció muy hermosa, refiriéndose al Hospital Pablo Tobón Uribe, y usted decía que el hospital es una obra que tiene alma. Entonces yo quisiera que nos explique el trasfondo de esa frase. Sin duda alguna. Y tiene alma, porque en él trabajan personas que tienen alma. Siempre he dicho, no es la jaula la que canta, sino el pájaro. En un hospital no es el edificio, no son las mesas de cirugía, no son los equipos con los cuales se atiende al paciente, la tecnología. Todo ello es muy importante, pero es que detrás de cada bisturí, de cada escoba que funciona en el hospital, detrás de cada teclado de computador, de cada equipo de rayos X, siempre hay seres humanos que son los que lo dirigen, los que lo manejan, los que orientan al paciente que está ahí, los que lo estimulan, los que le dan ánimo a una persona que está angustiada, temerosa. Esas personas están aportando su alma, lo que ellos son. Y por eso el hospital, que está conformado por un grupo humano, hoy casi de 900 personas, podemos decir con toda certeza que tiene alma. Es el alma de sus colaboradores, de los que están atendiendo a los Sí, enfermos. qué hermosura. Pero oírle decir eso, doctor, a ver, en un momento en el que la sociedad toda está tan metalizada y digamos la tecnología, pues, o sea, con todo lo bueno y lo maravilloso que eso tiene, pero digamos tan tecnificada en el sentido de que tiende a dejarse el factor humano a un lado. En la formación misma de los médicos, es difícil en este momento que los estudiantes de las facultades, de las universidades, como que capten este sentir de la medicina, esta esencia que es como la vocación, que es como el apostolado, no solamente la profesión para ganarse la vida, sino el apostolado para servir con esos conocimientos de la medicina. Es difícil en este momento transmitir esa sensación con todo este ambiente que vivimos. Adriana, es cierto que estamos en ese ambiente, pero también yo pienso que aquel que llega a ser médico es alguien que ha tenido un hogar, como en todas las áreas de servicio y en todas las profesiones. Lo que se siembra en el hogar, lo que tú aprendes en tu niñez, es lo que vas a transmitir después en tu vida adulta y en tu vida profesional. Entonces, por más que se llegue a inmiscuirse, como se tiene que inmiscuir sin duda alguna en el campo de la tecnología, cuando se está estudiando ya más avanzadamente la profesión, no quiere decir que lo que tú aprendiste, lo que tus padres te enseñaron, los testimonios y los ejemplos humanos de servicio, de vocación, se vayan a perder. Entonces, por eso yo no puedo decir que porque la tecnología avance y afortunadamente estamos en el campo en que estamos y está avanzando como avanza, nos vayamos a volver deshumanizados. Yo creo que eso viene desde el hogar, viene desde el colegio, es el esfuerzo de cada persona para hacerse todos los días más humana. Entonces, conclusión, la sola tecnología que se viene a recibir ya en las universidades no es la que va a marcar la última pauta. Es la formación general desde el comienzo. Es la formación. Pero entonces, doctor, yo insisto en una cosa, porque uno con muchísima frecuencia oye a la gente que se lamenta, sobre todo da la casualidad que es gente de más edad, que tuvo la oportunidad de tener contacto con médicos hace más tiempo, cuando existía el médico de familia, cuando el médico era un amigo de la casa, cuando llegaba le conocía el nombre a todo el mundo, el organismo a todos los de la familia. Y normalmente estas personas ya de esa edad se lamentan y se quejan mucho cuando van ahora donde un médico más nuevo, digamos, porque dicen que se ha deshumanizado mucho en el sentido de que ya a duras penas les interesa saber cómo se llama y cuántos años tiene. Y que de resto pues ya saque la lengua, le miran las orejas y salga. ¿Tienen razón o no tienen razón? ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Porque al lado de lo que usted dice, que sí es muy cierto, hay una formación que no la da la universidad, sino que es de la vida.
Pero entonces, ¿qué será lo que ha venido a contribuir a que haya tenido como esta, no sé, será la misma especialización? No sé qué será lo que ha quitado como ese carácter tan cercano que tenía el médico con el paciente. Sí, yo creo que esa anotación es absolutamente válida, Adriana, y que realmente ese médico general, ese médico de familia, que tanto se añora por las personas mayores que fueron las que lo conocieron, las que tuvieron a su lado a ese médico, ya hoy nos esté dando. Desgraciadamente, eso es cierto. Yo pienso que en aras de la velocidad en que andamos, del correr de los minutos, de que hay que pensar en los costos, de un montón de cosas que anteriormente no estaban dentro de ese esquema, cuando el médico estaba atendiendo a su enfermo, hoy tenemos también a unos médicos que trabajan supeditados a unas entidades en virtud de este fenómeno de la seguridad social, que es bienvenida sin duda alguna para tantas cosas, pero que también ha aportado situaciones en donde no podemos negarlo, el factor humano se ha lastimado. Entonces, cuando a ese doctor le ponen al frente un número de pacientes que debe atender en un determinado número de minutos o de horas, ¿no es cierto? Cuando él está con esa premura, viene lo que tú estás diciendo, desgraciadamente. Es ese hecho de que yo como médico tengo que enterarme de ese enfermo, saber conversar con él, sabérmele acercar, saberlo escuchar, que es lo que hoy la gente más requiere, que se le escuche, que se le mire a los ojos, que se le considere persona, que se le oigan sus cuitas, que haya quien en un momento dado le refuerce sus puntos positivos y también le ayude en aquellas cosas que no le son favorables. Entonces, en aras de esa tecnología, en aras de ese correr del tiempo, en aras de que hay de por medio unos intermediarios que son los que están manejando la parte económica de todo esto de la seguridad social, ese factor se ha lastimado. Y por eso, quienes conocieron a ese médico de familia lo siguen añorando. Pero también es cierto que no todos los médicos están dentro de ese esquema. Así todo, hay quien haga el esfuerzo, hay quien no pierda su formación humanística, como decíamos ahora, para poder, en medio de toda esta batahola, poderle llevar a sus pacientes, a quienes creen en él, a quienes confían en él, esa seguridad y ese fenómeno humanístico que es tan importante. Y en su concepto, doctor, y para dejar ya un poquito este tema, pues digamos, de la famosa Ley 100 y todo esto, pero ¿cómo sería como la manera de que el Estado enfocara ese servicio médico de tal manera que se beneficiaran los médicos, obviamente, pero también el paciente, porque lo que ahora dicen es que el beneficio es porque más gente tiene acceso a la medicina por lo de las EPS, pero eso es un arma de doble filo, porque puede que más gente tenga acceso, pero el tiempo que le dedican a cada paciente o las bolas que le paran por hablar con términos callejeros, pues cada vez son menores, entonces es relativa la oportunidad que tiene de ser bien atendido en sus problemas de salud. Entonces, por un lado, el paciente se afecta y por el otro lado, el médico, pues porque los médicos, todos dicen, y ha hecho carrera entre los médicos jóvenes, oigo yo muchísimo, pues es que estudiamos 15 años para venir a ganar como un peluquero. Yo entiendo cómo lo dicen, no es que estén demeritando la labor del peluquero, ni mucho menos, sino que es que la formación del médico siempre es bastante, pues, más sacrificada que la que pueda tener un peluquero. Entonces, es como esas dos cosas que uno dice, pero entonces a la hora de la verdad, ¿quién está beneficiando de esto? Porque ni es al médico, ni a la hora de la verdad es al paciente. Realmente, Adrián, estás tocando un punto que es muy complejo. Esto de la ley 100, de tanto se habla en nuestro país y que ha hecho tantas cosas y tantos cambios sin duda alguna, es un punto crucial. Yo personalmente soy partidario de la ley 100. Yo creo que la ley 100 está apoyada en una filosofía que es absolutamente sana y que es valedero, que se le Solidaria. dé todo el soporte por la solidaridad que ella implica sin duda alguna, por la universalidad que tiene, etcétera. Lo que pasa es que a la hora de aplicarla y a la hora de reglamentarla, ha habido una serie de situaciones que no le han sido favorables. Tiene una cosa, eso sí, de su origen, que yo bien pienso que sería tal vez lo que mejor habría que tratar de corregir lo más próximamente posible, es aquello de que se habla de la libre elección del paciente frente al médico o frente a la institución que él quiere ir, al cual quiere ir para que lo traten. Pero ¿qué pasa? Hoy con lo de la libre elección, lo que la persona puede elegir es a cuál EPS se vincula. De ahí en adelante no podemos decirnos mentiras, la EPS es la que lo dirige,
la que le dice dónde le hacen su radiografía de pulmones, dónde le hacen el examen de sangre, a cuál institución puede llegar para hospitalizarse, Claro, en virtud de los convenios y de las cosas que tienen las EPS con las instituciones, con los médicos. Eso yo pienso que es un punto álgido que podría corregirse. ¿Por qué? Cuando hay la libre elección, esto es precisamente para buscar la mejor calidad, para que las instituciones y los profesionales de la salud se esmeren al máximo por esa buena atención, por ese cariño que hay que brindarle al paciente. Como se dice en otros ámbitos, turista satisfecho trae más turistas. Entonces, cuando un paciente sale satisfecho del consultorio del médico, pues hombre, seguramente va a preconizar el nombre de ese doctor y le llegarían otros pacientes y muchos más, con el beneficio consiguiente para esos pacientes que salen satisfechos y para ese médico que tiene un volumen de consulta. Pero hoy por hoy, con esta base que tiene la ley 100 en ese aspecto, eso no se está dando. Entonces, por eso podemos decir que hay factores donde la parte humanística, sin duda alguna, desaparece. Doctor, y en su concepto y con la experiencia suya, ¿cuál sería como, digamos, el punto más clave en esa relación entre médico y paciente? En esa relación, pues no podemos decir mentiras, es la relación entre dos seres humanos. Y son relaciones donde hay una intimidad muy grande, donde ese paciente va a contarle a ese otro ser humano, que es el médico, una serie de situaciones, de cuitas, de angustias, de expectativas, donde él necesita tener una persona que le dedique tiempo, que lo mire a los ojos, que sea capaz de meterse entre sus ropas, como se dice. Entonces, cuando eso se da, cuando esa empatía se genera, es cuando puede haber tantos beneficios. No solamente pienso yo, de una consulta médica, el beneficio surge porque haya una fórmula que se va a despachar en una farmacia, porque hay unos medicamentos. Muchas veces el paciente tiene más alivio al salir del consultorio cuando se ha encontrado a un ser humano comprensivo, a una persona que fue capaz de meterse entre su ropa, de manera que eso es lo que es la base de la medicina, la relación médico-paciente. Pero ahora con todas estas normas de la seguridad social, hay de por medio un intermediario que tiene unos intereses, pues hombre, donde hace unas inversiones económicas, donde tiene que salvar esas inversiones, donde busca una rentabilidad. Yo no puedo decir que eso sea todo malo, sin duda alguna, pero pensándolo bien a la hora de la verdad, no es lo mejor de todo, que hay que hacerlo en virtud de los volúmenes de la población, que hay que hacerle ajustes, que hay que buscar unas metas que sean benéficas para todos, eso no se puede negar. Quería preguntarle, usted decía ahora, se refería a que era muy importante para el paciente sentirse escuchado, sentir que como persona es importante para el doctor, para el médico. Tal vez entonces por eso fue que usted dijo alguna vez que su consultorio era como un confesionario. A ver, ¿cómo opera su consultorio? Porque a mí me llama mucho la atención que hubiera dicho también que parecía un consultorio de pueblo, es de esos que todavía le pagan con fruta, le llevan gallinas, o ¿cómo es esa cuestión? Ah, no, Adriana, eso es lo mejor de todo. Cuando yo digo que es un consultorio de pueblo, no estoy demeritando, sino añorando esa tradición de nuestras poblaciones. Realmente, yo digo que mi consultorio es como un confesionario. La gente abre su corazón y la gente me cuenta sus cuitas, sus expectativas, como decía ahora, porque tal vez tienen a un médico que seguramente no es el más científico ni el más adicto a la tecnología, pero trata de escucharlas, les mira a sus ojos, les pone una atención y la gente con eso se siente bien, eso no se puede negar. Y cuando yo digo que es como un consultorio de pueblo, es el de un médico general al cual acuden las personas mayores, de fácil acceso, niños, donde realmente a la hora de la remuneración, pues hombre, yo me pongo colorado cuando me preguntan cuánto le debo. Ay, no. Entonces, pues hombre, yo pienso que la medicina, ponerle un valor en pesos a una consulta es muy trabajoso. Y todavía mi consultorio sigue siendo así, a pesar de que esté en el centro de la ciudad de Medellín. Me llevan guayabas y la otra llega con naranjas, me llevan quesitos y también, y eso me hace sentir tan bien y me hace sentir tan feliz, de verdad que sí. Cada quien, porque eso también es un pago con ya cariño. de lo que tiene, Exacto. eso es cariño. Lo que tiene y lo que puede. Eso es afecto. Bueno, doctor, ¿por qué no nos ponemos los audífonos? Que ya me dice Álvaro que tenemos
llamadas. Por la línea 1, ¿quién habla? Buenos días. Buenos días, habla Hernando Álvarez de San Cristóbal. Bueno, adelante. No, lo que escuchaba el doctor de que hoy en día los productores de tanto porque esto para mí también es un sistema de producción, se está viendo que se está llegando a sobre la producción, sobre estudios de ingeniería, volver al hombre una máquina, que no sea sino producir. Entonces vemos que los productos, lo que sea, lo que se haga, queda malo. Entonces no sé cuáles son esos nuevos sistemas de producción y es debido a la globalización del trabajo, a la competencia, a la velocidad, y es en todo donde uno está, en todos los puestos de trabajo, es a la velocidad, al mismo tiempo, y el ser humano no da la capacidad. A ver, Hernando, yo con toda atención he oído su pregunta. Yo creo que usted tiene unas razones absolutamente valederas. Sin embargo, hay circunstancias que tenemos que saber mirar. Primero, lo que se haga a través de las máquinas, no podemos decir siempre que es malo. Eso sí, el ser humano no es una máquina, ni es máquina el médico, ni es máquina el paciente. Lo que pasa es que hoy por hoy, cuando tenemos tanta gente, cuando la comunidad aumenta y se multiplica la humanidad al ritmo que lleva, pues hombre, tenemos que tratar de utilizar de la mejor forma posible los beneficios, los recursos que tenemos. Eso es la tesis que yo sostengo. Tenemos que ser eficientes. Yo creo que a veces en algunas circunstancias también se nos va la mano y queremos hacer un poco más de tiempo cuando podríamos utilizar mejor nuestro tiempo. Se nos ha enseñado y lo sabemos que el tiempo es dinero en todos los campos. No lo digo dinero desde el punto de vista de cosas materiales, pero que hay que valorar el tiempo, hay que valorarlo para la capacitación, para la diversión sana de las personas, para la formación de los hijos, para estar en el hogar el tiempo que se necesita, para que el tiempo que estamos utilizando, bien sea en este caso dentro del consultorio médico o en la fábrica donde está la persona o en el servicio donde está trabajando y atendiendo a otros seres, pues hombre, lo utilice en la mejor forma posible. De manera que yo creo que todo extremo es vicioso. No podemos llevar las cosas a los extremos. Bueno, Hernando, gracias por llamar. Tenemos otro oyente en la línea 2. ¿Quién habla? Buenos días. Habla Ana. Buenos días, Ana. Adelante. Felicito, pues, por decir, tiene una calidad humana muy buena. Resulta que yo he tenido unas citas porque tengo una enfermedad grave y el médico me miró y me dijo que no tenía nada. Además de eso, me dijo, pues, más que todo, pues, por la parte material que no estaba pagando nada ni cotizando nada. Entonces yo le mostré el recibo de pago. Dije yo, doctor, es que no vengo de Limona. Pero si viniera de Limona, si usted me atiende con una calidad humana, con seguridad que yo me voy más tranquila. Pero me despachó así. Entonces felicito al doctor por ese gesto de humanidad que tiene. Muchas gracias, doña Ana. Usted con eso que está diciendo, pues me está poniendo una medalla que yo sé apreciar al máximo, sin duda alguna. Pero también es cierto que afortunadamente no todos los médicos, pues hombre, creo que sean del corte de la persona que usted nos está describiendo. Seguramente que hay otros mucho más comprensivos. Tal vez el momento en que ese doctor le contestó así, pues no sabemos qué otra situación o qué otro problema estaría viviendo. No se nos olvide que todos somos seres humanos, que todos estamos bajo presiones y tensiones que en un momento dado nos ponen a actuar de una u otra forma y acabamos lastimando a nuestros interlocutores, desafortunadamente, pero no participo de esa manera de actuar. Bueno, Ana, gracias por llamar. Tenemos otro oyente en la línea 3. Buenos días, ¿quién habla? ¿ Quién habla? No, me reservo el nombre. Ah, bueno, adelante. Al doctor. A usted puede decir hermoso. ¿Será porque al doctor que Dios le pague por todo lo que ha hecho por nosotros? Yo también fui paciente de allá y me trataron como una reina. Y espero que en el futuro y en el presente, porque sea que no voy, siga siendo esa calidad tan humana y tan linda. Que no se merece una medalla, sino 1000 medallas. Y muchas gracias, doctor. Señora, muchas gracias. Lástima no conocer su nombre, pero usted tiene todo el derecho a reservárselo.
Sin duda alguna usted también está diciendo cosas extraordinarias. Me encanta que haya sido y se haya sentido así cuando estuvo como paciente en el Hospital Pablo Tobón Uribe, y no usted, sino todos los miles de pacientes que llegan a nuestra institución. Por eso el hospital hace todos esos esfuerzos, por eso ahora acaba de recibir el Premio Colombiano a la Calidad. Eso no quiere decir que sea el que utiliza el tiempo y el que hace más pacientes por hora y el que hace más número de consultas, sino el que más calidez tiene. Calidad y calidez van a la par, de manera que ese es el esfuerzo que todos tenemos que estar haciendo. Y también es cierto, el hospital hace su esfuerzo y espera que quienes van a sus consultas, quienes son sus pacientes, tengan esa manera y ese comportamiento que en un momento dado estimula más a quien les está prestando el servicio. De Bueno. manera que esa es la Muchas situación. gracias también al oyente por llamar y por esas palabras tan lindas. Y pues aquí los teléfonos siguen sonando a la lata. Sí, desafortunadamente, pues por cuestión de tiempo en el programa no podemos seguir pasando llamadas, pero supongo que es mucha la gente que quiere pues como dar un testimonio y aportar en esta conversación con el doctor Iván Darío, y a todos ellos les agradecemos igual a como si los hubiéramos podido pasar al aire, pero por cuestión de tiempo nos es imposible. Doctor, ahora sí, cuéntenos de qué manera llegó usted al Hospital Pablo Tobón. ¿Cómo fue que usted empezó a dirigir un hospital que todavía ni siquiera empezaba a funcionar? Yo tengo que confesar que yo tengo una vocación de servicio, que yo ingresé a la Facultad de Medicina con el ánimo de ser médico y un médico asistencial antes que un médico. Yo a veces digo que somos como un árbol cuando lo coge una creciente que está en una orilla, en la orilla derecha, y la creciente lo mueve y acaba más abajo en la orilla izquierda. Pues algo tal vez me parece a mí que ocurrió en mi caso, cuando yo era un médico recién egresado, buscando dónde trabajar, consulté y fui a buscar a uno de mis viejos profesores muy querido y me conocía para que él me diera una referencia, me presentara ante alguna institución. Él me dio la referencia y después me dijo, mire, Iván Darío, yo no creo que usted se deba ir a trabajar a otra parte, yo lo invito a que trabaje en un hospital que estamos ahora proyectando, que es el Hospital Pablo Tobón Uribe. El mero nombre a mí me asustó porque eso no tenía ninguna connotación dentro de nuestra Sí. sociedad. Él me invitó para que trabajara ahí. Yo hice mucha repulsa y mi primer argumento fue, doctor, yo no acepto que me diga que yo puedo trabajar allá como director, que era lo que él me ofrecía. Él me decía que me iba a capacitar, que no sé cuántas cosas más. Y es que yo, mi vocación, yo creo que soy un gran soldado. Si a mí me piden que me pare en la cabeza 24 horas, aquí en esta esquina, en este rincón, de pronto yo soy capaz de hacerlo. Pero que yo vaya a dirigir, a mandar a otros, yo no estoy preparado para ser general. Él me respondió de inmediato y me dije, si usted es un buen soldado, tendrá que ser un buen general. Eso es un argumento a favor mío. Entonces fue cuando después me invitó a conocer esa obra que era una construcción inconclusa. Yo en algún momento de la visita, frente a él y a otra persona que con él estaba, y a la hora de la verdad lo que resultó era que me estaban entrevistando. Yo estaba tan poco dedicado a pensar que podía ser el director de ese hospital. Al término de la visita, yo pedí que me prestaran un teléfono para yo avisar a mi mamá que me demoraba para llegar a la casa. Y este doctor, cuando yo hablaba por teléfono, al terminar, salió con una llave que tenía en su bolsillo. Él era el doctor, o es el doctor Antonio Ramírez González, cirujano cardiovascular muy connotado en nuestro medio. Él sacó de su bolsillo una llave, me la puso sobre el escritorio donde yo estaba haciendo la llamada y me dijo, Iván Darío, por más que usted no quiera, esta es la llave de este hospital. Ensaye. Y si le gusta el ensayo, se queda. Y si no, me la devuelve. Usted verá cuándo. Lo cierto es que es que la llave la vine a devolver ahora en febrero de este año, casi 36 años después de haberla recibido, pero con una alegría muy grande por lo que entre tantas personas pudimos hacer ahí. Pues claro, doctor. A ver, ¿y cómo fue también un poco como la decisión suya de retirarse del hospital? Porque, pues, es una persona muy joven todavía, es una persona llena de vida, de energías, de amor a la medicina, de amor por el hospital. O sea, ¿qué nos llevó a tomar esa decisión en un momento en que a todo el mundo lo tomó por sorpresa? Porque todo el mundo, pues, siempre ha asociado Hospital Pablo Tobón Uribe e Iván Darío Vélez. Muchas gracias, Ariana. Primero que todo, me estás poniendo otra medalla cuando me estás diciendo muy joven todavía. Me la ponía ahora la señora por la que llamó. Pero lo cierto del caso es que esa decisión no fue fácil. Se dice que renunciar es morir un poco.
Y retirarse uno de una obra donde tiene puesto todo su corazón, todo su empeño, donde sabe que se le quiere, que se le aprecia, que se le valora, como ha ocurrido conmigo en el Hospital Pablo Tobón, eso no fue fácil. La medité durante más de un año, la consulté con mi esposa Rosa Luz, con mis 6 hijos, y realmente llegamos a la conclusión de que ya era el tiempo, por respeto, de entregarle la bandera a otra persona. ¿Cómo así que por respeto? Eso es muy importante. Es uno de los principios que yo creo que tenemos que tener siempre presentes, es el respeto por nosotros mismos y por los demás. A ver, el respeto por mí mismo es la manera de poder tener un poco más de tiempo para dedicarle a mi familia, a mis tareas personales, a una serie de situaciones que yo creo que también cuando uno está en un cargo de estos, pues hombre, no puede tener con tanta atención como se debe. Y por respeto a los demás, porque yo creo que hay que saberse retirar, saber dejar que otras personas asciendan dentro de una organización, que otros asuman las responsabilidades, que haya caras distintas, que se le inyecte sangre nueva a una organización como es en este caso. Yo pienso que eso fue una manifestación de respeto y así la he visto y me siento muy feliz porque veo que el hospital sigue funcionando en la misma forma y cada vez va a ser mejor. Eso también me da una alegría y es el pensar que la semilla que algún día yo llegué a sembrar con Claro. otros, pues esa semilla está fructificando. No quiere decir que porque Iván Darío Vélez, que ha sido identificado con el Hospital Pablo Tobón Uribe, yo lo sé así, pues hombre, por el hecho de que haya entregado la dirección a otra persona, en este caso el doctor Andrés Aguirre Martínez, ese hospital vaya ahora a irse atrás. Habría fracasado yo en mi vida en ese manejo, habría fracasado en lo que pude hacer para colaborarle al doctor Aguirre durante 15 años que estuvo en el hospital formándose, capacitándose para asumir esa dirección. Es otra manifestación de alegría porque el poder tener a alguien al lado de uno, un copiloto, al cual entregarle los mandos y el cual copiloto uno ayudó a formar, yo creo que eso es bien satisfactorio. Y al lado de esa satisfacción que usted siente ahora, ¿también siente nostalgia o no? ¿Es más la tranquilidad del deber que ya cumplió allá? ¿Es más la satisfacción que esa nostalgia que le pudiera dar de que, bueno, de un momento a otro, pues ya lleva algunos meses, pero al principio de un momento a otro, pues se levantaba y no se iba para el hospital, que era su otra casa? Mira, cuando escribí mi carta de renuncia en el hospital, yo dije en ella, me retiro del hospital por deber antes que por placer. Eso genera nostalgia, eso genera unos sentimientos encontrados, agridulces, como lo he dicho muchas veces, pero yo pienso que hoy, mirando un poco hacia atrás, con mayor razón, yo me ratifico en que eso es necesario, fue oportuno, fue una decisión en la que tuve unos consejeros sabios, mi esposa y mis hijos, la verdad sea dicha, y siento una satisfacción muy grande, que sigo pensando en el hospital todos los días, 24 horas al día, ¿Y que sigue en me contacto con el alegro, hospital? sin duda alguna. Y Claro, ahora cuando llegó la noticia del Premio Colombiano a la calidad de las noticias más lindas que yo he podido recibir y con la que más he gozado. claro. Doctor, mm, a ver, entiendo pues y nos hablaba ahora y he sabido pues también por mis antenas de periodista de la familia que usted tiene tan linda, su esposa, sus 6 hijos, 4 de ellos pues muy enrutados por las ciencias de la salud. Em, a ver, en la época precisamente que ellos estaban creciendo, era la época en que usted más ocupado estaba con su otro hijo gigante, que era el Hospital Pablo Tobón Uribe. ¿Cómo ha sido usted sin embargo, usted ha sido muy unido con ellos? ¿Cómo hizo? Como para que las dos cosas pudieran cuadrar en su debido tiempo. A ver, yo pienso que en una familia, pues hombre, cuando se conjugan los esfuerzos y los sentimientos y el espíritu de papá y mamá, en esa familia se consiguen todos los logros, ¿no es cierto? En el caso mío creo que sea así. Mis 6 hijos nacieron en el transcurso de 7 años, de manera que fueron bien seguiditos y creo que esa fue una de las grandes fortunas, porque entonces los intereses de todos ellos han ido muy a la par en cada Claro. momento.
Hasta para la ropa, eso fue económico, porque la ropita del mayor le servía al que iba detrás. Sí, pero el pobre chiquito sí era el más de malas porque le Pues, tocaba de quinta. no, porque de mala se la entregaban calientica. Se la entregaban calientica. Y lo más importante, el apoyo y el respaldo de mi esposa, ¿no es cierto? Una mujer dedicada al hogar, dedicada a ser mamá, a jugar con sus hijos, no a jugar con el criterio de perder el tiempo, porque yo pienso que cuando una mamá juega con sus hijos, Educa. no está deteriorando su tiempo, lo está invirtiendo en lo mejor que puede, está ayudando a formar mejores seres humanos. Ahora, el tiempo en que yo no estaba en el hospital o en mi consultorio, pues obviamente para mi familia, donde ellos tuvieran un papá que les supiera dar un ejemplo de un testimonio de una persona que trabaja, una persona que es ordenada, de una persona que no llega al hogar a maltratar o a la esposa o a ellos mismos. Ha sido mi gran esfuerzo. No puedo decir que yo haya sido perfecto en ese campo, ni más faltaría, pero que he tratado y he buscado algún esfuerzo he hecho en ese sentido también. Entonces, cuando ha habido esa labor de equipo, de conjunción de esfuerzos, de esposo y de esposa, y cuando en el hogar ha habido un puntal como el que mis hijos han tenido en esa mamá, que realmente todos los días me siento más contento de haberse escogido, entonces las cosas han sido muy fáciles. Doctor, y dentro de ese ambiente, pues como de amor y de unión y de solidaridad en su familia, em, en los hijos, digamos, en los cuatro, son dos odontólogos y dos médicos. Hay dos odontólogas, un médico ya graduado y otro que está muy próximo. Otro que estudia ingeniería y otro que estudia psicología, Hay una, la educación preescolar. penúltima, en educación preescolar y el último, el menor, está en ingeniería, en la escuela de ingenieros. Bueno, y entonces usted hasta ahora, es decir, nota que ha podido transmitirles a ellos, por ejemplo, a los médicos, sobre todo pues en su medicina, que es como la suya, ese criterio o esa manera de enfocarla desde el punto de vista de servicio, de aporte hacia la comunidad, hacia los semejantes. ¿Usted cree que en esa parte de su labor educativa para con sus hijos, no hablando ya de con quienes hayan trabajado con usted, para con sus hijos, cree que hasta ahora va siendo fructífera? Ay, Adriana, yo creo que sí, tengo que confesarlo. Mira, ahora acabo de llegar de la oficina del correo de ponerle a mi hijo Jorge Mario, que está hoy haciendo una rotación por un hospital en Texas, en San Antonio, Texas, en Estados Unidos, una de las cartas que habitualmente le pongo, mínimo una carta por semana a cada uno de mis hijos, siempre he hecho Ese es eso. un tema del que también quiero hablar. Y en cada carta yo procuro mandarles unos mensajes que les sean positivos. Pero mira, ¿qué le escribí ahora a Jorge Mario? Así empecé la carta diciéndole que yo seguía con la certeza de que él iba a cumplir lo que le había hablado en días pasados, de que yo le proponía que fuera un médico bueno y un buen médico. Entendiendo, un médico bueno, un hombre que es humano, que es respetuoso, que es digno, que es caballeroso, que es respetuoso del Ser Supremo, que es capaz de transmitir los valores que tiene y de crecer en ellos. Ese es un médico bueno. Y un buen médico, ¿por qué? Porque también es aquel que se capacita, que estudia, que conoce la tecnología, que está al tanto de los desarrollos. Entonces, esa es la meta con la cual yo he procurado llevar a mis hijos y sé que han correspondido. El que es mayor de los hombres, Carlos Ignacio, que hoy es médico ya graduado, trabaja en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, que es una institución a la que yo adoro, porque allá estuve hospitalizado un año cuando yo Claro, tuve un accidente de niño. cuando estaba muy pequeño. Entonces, hoy ese hijo, yo estoy seguro que está trabajando también dentro de esos postulados. Entonces, por eso me siento muy contento. Y aquellos que no están en el campo de la salud, las dos odontólogas, en este caso, sino los que están en el área del magisterio, como es Gloria María, y el que está en el área de la ingeniería, Luis Guillermo, también con el mismo criterio. Yo estoy seguro, porque los conozco, de que ellos sabrán corresponder a esto y de que están haciendo un esfuerzo por ser unos seres humanos de la mejor calidad y por ser unos profesionales también. Obviamente, con todos los defectos, con todas las deficiencias, con las limitaciones, porque humanos somos, ¿no es cierto? Ujú. Pero también con la idea de que han tenido unos papás, no solamente el papá, también una mamá, que les han llevado sus testimonios, que han hecho un esfuerzo. Nos les hemos predicado la idea de que ellos no pueden ser
seres humanos que van a deteriorar el mundo. Yo pienso que a alguien, así sea para embetunar zapatos, si los embetuna con amor y con cariño, es un constructor de paz en el mundo. Sí. Bueno, me estaba dejando aquí sin habla ya con todos esos consejos. Doctor, a ver, entiendo que a usted le gusta mucho escribir y que en sus ratos libres escribe bastante sobre medicina, sobre distintos temas, filosofía, pensamiento. Pero eso que usted mencionó ahora de las cartas a los hijos es algo que me llama mucho la atención porque me parece muy hermoso. Eh, Me contaban que desde que ellos eran muy pequeñitos, incluso pues antes de que leyeran, casi que bebés, usted siempre acostumbraba que les dejaba boleticas entre los zapatos del colegio, en el pocillo del desayuno antes de irse para el colegio, en la maleta del colegio. ¿Y por qué? O sea, ¿qué importancia ha tenido para usted esa comunicación escrita? ¿Qué valor le da que desde tan pequeños los hijos, y todavía la sigue porque sus cartas son hasta numeradas a cada hijo, van llevando un récord, puede ser la carta número 45, número 46? ¿Por qué le tiene tanta, como tanta fe a ese tipo de comunicación escrita? Adriana, yo pienso que lo escrito, escrito está, y que un mensaje por escrito, obviamente, no deteriora el mensaje meramente verbal, pero cuando se combinan, sin duda alguna que esto va a dejar una huella mayor. Y normalmente esos mensajes escritos no se destruyen, no se botan. Yo sé que mis hijos no los botan, así como yo no he votado los que me han llegado de ellos o de otras personas. Ujú. Y cuando uno ya mayor relee ese mensaje con seguridad, que le van a recordar algo que está impregnado de principios y de valores, que ha sido lo que yo he procurado con todas mis deficiencias y mis falencias, ¿no es cierto? Pero con toda Pero la buena voluntad. con toda la mejor buena Sí. voluntad. Y es cierto, desde niños yo les ponía boleticas en los zapatos, ellos me ponían a mí en la pijama y a veces yo iba a buscar mi pijama y la encontraba cosida con alfileres y con cadera porque ahí había una cartica, una Ay, boletica qué de uno de hermosura. ellos. Entonces, eso hace que se desarrollen unos sentimientos que se impregnan sin duda alguna. A los hijos procuro siempre lo que tú dijiste cuando han estado por fuera, sobre todo y en momentos importantes de su vida, en la primera comunión, en el día en que tienen un cumpleaños, el día en que han recibido el título de bachiller, bueno, tantas cosas y tantos momentos que hay en la familia, dejarles mensajitos. Y cuando yo le mando una carta a uno de mis hijos y le cuento que fulana de tal falleció, entonces yo le hablo un poquito de la muerte y de lo que significa la muerte como parte de la vida del hombre, de cómo somos seres trascendentales, de cómo tenemos que pensar en ella, todas esas cosas. O si le hablo de que su amiga se casó, pues le hablo del matrimonio, de lo que significa el sacramento del matrimonio, el Aprovecho conformar una cualquier familia. oportunidad. No, claro, con ocasión y sin ella, como decía San Pablo. De eso se trata. Doctor, y usted ha sido una persona muy creyente. Sí, no puedo negarlo. Yo tengo fe de carbonero, nací en un hogar donde fui formado dentro de esa filosofía y de esa manera, y no me ha pesado. Todos los días me siento más contento de ello Sí. y creo que tengo la obligación de transmitírselo a aquellas personas sobre las cuales yo pueda tener alguna influencia. Bueno, y ya pues que estamos llegando al final del programa, yo precisamente quería acabar el programa con el principio, que fue eso que usted mencionó ahorita de su estadía en el Hospital San Vicente un año cuando era un niño, tenía 6 o 7 años. Cierto. Pero ¿qué le pasa a un niño de 6 o 7 años para estar hospitalizado un año? ¿Y por qué a raíz de eso fue que se le despertó esa vocación por la medicina? Ay, Adriana, eso para mí es un episodio inolvidable, marcó mi vida. ¿Por qué? Porque yo siendo un niño de 7 años y cuando iba en un vehículo público desde el colegio hacia mi casa, este vehículo se incendió. Era un tranvía. Uy, Ya hoy no. por hoy, pues hablar de tranvía en nuestro medio para muchas personas es un aparato muy extraño, muy raro. Es como un tren un vagón del metro de hoy, pero mucho más pequeño, que caminaba por unos o avanzaba por unos rieles por las calles de la ciudad. Ese aparato que iba atestado de personas en una hora pico se incendió, todos se lanzaron del vehículo y yo que era un niñito quedé atrapado ahí entre las llamas. Yo salí como una bola de fuego, me llevaron a la policlínica municipal donde hoy trabaja mi hijo en urgencias del San Vicente. Eso tiene para Sí. mí una connotación muy especial y allá me recibieron extraordinariamente. Yo recuerdo hasta que en un momento dado ya yo quedé inconsciente, seguramente por la droga que me pusieron para calmar el dolor en ese momento, y otros 20 días más. Estuve hospitalizado un año y esto marcó mi vida, porque yo estuve cercano al dolor. Por más que era un niño de Claro. 7 años, un niño de 7 años sabe apreciar dónde hay dolor, Uf. dónde hay angustia, dónde hay lágrimas,
la cómo sus personal, la de padres los están demás. sufriendo, claro, cómo están sufriendo, cómo esos médicos tan humanos y tan queridos eran capaces de acercarse, de ayudarme, de acompañarme, las enfermeras, todos los que me atendían. Entonces eso me marcó. Y cuando yo fui a elegir una carrera, yo ya la tenía elegida Ya, desde ese momento. Yo quería ser médico pensando que algún día le podía servir a otros y ayudar a otros. pues, y así ha sido con lujo de detalles, pues, porque los testimonios que hemos tenido, y si pudiéramos haber seguido pasando llamadas, hubiéramos tenido oportunidad de escuchar conceptos muy lindos con seguridad, porque Álvaro no ha hecho otra cosa que contestar el teléfono todo el programa. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Yo quiero agradecer mucho a todos los oyentes, los anunciantes, a Álvaro Jaramillo en el control maestro y pues muy especialmente al doctor Iván Darío Vélez que hubiera venido a estar con nosotros a compartir este rato tan interesante de una visión sobre la medicina y sobre la vida que para todos ha sido muy enriquecedor. Recuerden que el lunes a las 9 de la noche pueden volver a escuchar la grabación de este programa acá mismo por Caracol Medellín y que tengan un feliz fin de semana, muy alegre, pero muy calmado al mismo tiempo. Y agradezco pues un abrazo muy grande al doctor Iván Darío. Muchísimas gracias, doctor. Adriana, para mí han sido de las cosas más lindas que me pueden haber pasado en mi vida, haber tenido esta oportunidad contigo aquí en esta cabina, de poder hablar, de poder llevar unos mensajes que me salen del alma, sin duda alguna, y donde yo he sido siempre un preconizador de que tenemos que contar cosas que sean positivas, que sean bonitas, que sean noticias que a las personas les lleven un consuelo, una alegría. Yo estoy seguro de que con este programa hemos podido cumplir al menos en parte ese objetivo. No se trata de hacer protagonismo ni exhibicionismo, pero sí de ser reales. Con seguridad, doctor, que se cumplió ese objetivo. Muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana. Hasta el próximo sábado y chao. Con nombre propio. La entrevista humana, fresca y sorprendente de los sábados. Realizada por Adriana Mejía.